Bien, vamos a ver un tema más. Vuelvan a disculparme en la barra, pero bueno, me hace falta. Em, es optoacoplador. Opto obviamente viene de luz. Vamos a un ejemplo simple. Ustedes vieron los controles remotos. El control remoto adentro tiene un circuito, conecta el teclado. En la punta del control remoto, mirando hacia adelante, hay un LED infrarrojo. Ese LED emite luz, pero infrarroja. Nuestros ojos no lo ven, pero emite luz. Según la tecla que estamos apretando, emite 5 pulsos, 20 pulsos, uno largo y dos cortos. O sea, habrá una codificación. No importa. En el equipo receptor, sea el televisor, el equipo música, lo que sea, hay un fototransistor. Eso es un transistor cuya base, en realidad, en vez de accionarla eléctricamente, responde a la luz infrarroja. Entonces, detecta esa señal que recibe del LED infrarrojo y reproduce los mismos pulsos. A partir de ahí, un circuito electrónico digital interpreta esos pulsos y cambia de canal, prende, apaga, sube el volumen, lo que haga falta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un emisor y receptor en lugares distintos, distanciados a varios metros. Bien, hay otros optoacopladores donde físicamente en el mismo aparatito viene en un lado el LED apuntando hacia acá y del otro lado el transistor como recibiendo. Y tiene forma de U, ¿de acuerdo? Entonces, si está transmitiendo y recibiendo, hay señal y el transistor, digamos, está saturando. Si pasa algo por el medio, corta ese haz y el circuito, por ejemplo, el transistor va a zona de corte y detecta que está cortando algo. Entonces, se usa como un tipo de interruptor, pero un interruptor que no tiene ningún tipo de contacto físico. Imagínense una línea de producción que van pasando bandejas, ¿está bien? Yo pongo una U, cuando pasa la bandeja, detecta, porque me corta el haz y detecta que pasó la bandeja. O un ascensor que sube y baja, en cada piso hay un detector y va detectando si pasó por un piso, por otro, si está cerca de la puerta o lo que fuera. ¿Podríamos poner las llaves que son a palanca? Sí, perfectamente. Pero esas llaves a palanca son mecánicas. El optoacoplador no tiene ningún tipo de roce y no hay ningún mecanismo mecánico. Entonces es mucho más confiable y obviamente dura mucho más. Incluso imagínense, por ejemplo, que yo pongo a un ventilador justo en las aspas un optoacoplador. El optoacoplador puede medir con micronésima de segundo la velocidad de giro del ventilador, que eso sería casi imposible con un sistema mecánico que está detectando cada vez que pasa un aspa. ¿De acuerdo? Bien. Y hay una tercera categoría que es adentro de un integrado, adentro de un encapsulado, tengo un LED emisor y supongamos un fototransistor receptor. Entonces ahí no hay ningún tipo de influencia externa. ¿Para qué me sirve eso? Porque no lo puedo usar ni de control remoto, ni lo puedo usar para detectar objetos. Bueno, eso me sirve para separar circuitos electrónicos que manejen distintas fuentes. Tienen la misma ventaja de los relés. Hagan de cuenta que el LED es como si fuera la bobina, el transistor, el fototransistor es como si fueran los contactos que abren y cierran, y yo tengo una fuente por un lado, y otra fuente con otro circuito, con otra masa por el otro. Acá puedo tener motores potentes que yo controlo con 12 volts, con 24 volts, con lo que haga falta. Y del otro lado tengo un Arduino sumamente sensible con sus 5 volts y no hay comunicación eléctrica entre uno y otro. No están conectados eléctricamente. A su vez, como es todo electrónico, no tiene el tiempo de respuesta que tarda un relé en accionar. Es prácticamente instantáneo el optoacoplador.
y a su vez no tiene partes mecánicas, entonces no se gasta. Entonces el optocoplador como integrado tiene todas las características de un relé, con la ventaja de que es muchísimo más rápido y no tiene desgaste por piezas mecánicas. ¿De acuerdo? Por eso es interesante el uso de optocopladores. En un lugar, por ejemplo, como un auto, donde son todos circuitos de 12 volts, son todas llaves, interruptores, pulsadores, se usan los relés comunes y punto. ¿De acuerdo? Pero en un circuito un poco más exigente, donde ya hay sistemas computarizados que conecten otro tipo de circuitos, y por ahí precisamos el optocoplador. ¿De acuerdo? Bien, hay varios tipos de optocoplador, entonces yo se los quiero ir mostrando. Vamos a ir primero a esta parte. Acá tenemos 6 tipos de optocoplador, puede ser que haya alguno más, estos son los 6 más comunes. Siempre adentro de un solo encapsulado vamos a tener un LED que transmite, ¿de acuerdo? Un LED que transmite luz. En los 6, fíjense que hay un LED. Lo que me cambia es el receptor. Yo puedo tener un fotodiodo receptor. Entonces es un diodo que actúa según la luz que recibe. Puedo tener un fototransistor, que es el que yo les comento que suele ser el más usado en este tipo de circuitos de control, por ejemplo, control remoto. Puede ser un par Darlington, que simplemente son 2 transistores y me dará mucha ganancia y tendrá sus características. Puede ser un fotodiodo más transistor. El diodo actúa sobre el transistor satura o no. Puede ser un tiristor y puede ser un triac. ¿Está bien? En los próximos videos voy a explicar muy brevemente qué es un tiristor y qué es un triac, porque después por ahí vamos a hacer algún tipo de circuitos que los utilicen. ¿De acuerdo? Pero yo puedo tener distintos fotorreceptores, lo cual me hacen distintos tipos de optocopladores. Bien. El más común, digamos, que tenga un fototransistor de receptor, imagínense, yo tengo un pin de salida de Arduino, una resistencia que le da corriente a ese LED, amasa, esta masa es la masa del Arduino. ¿De acuerdo? Bien. Y este fototransistor estará en zona de corte o estará en saturación según reciba o no reciba luz, y accionará algún tipo de carga, lo que sea, con su propia fuente y su propia masa. ¿De acuerdo? O sea, están independientes los dos circuitos. Bien, nosotros vamos a utilizar el 4N35, que tiene internamente un LED emisor y un fototransistor receptor. ¿Está bien? Internamente es un integradito de 6 patas. Del lado izquierdo, en la pata 1 es el ánodo, en la pata 2 el cátodo del diodo, la 3 no está conectada a nada. Y del lado derecho tenemos en la pata 6 la base del transistor, por si la queremos utilizar también para algo, pero si no, puede quedar sin conectar porque la base en realidad la va a accionar el LED, el opto. En la pata 5 el colector, en la pata 6 el emisor, es un transistor NPN. Bien, este transistor NPN es un transistor común, sencillo. Entonces, no podemos con ese transistor comandar, por ejemplo, 200 volts, ni 10 amperes, ni nada de eso. Entonces, vamos a hacer un circuito muy simple. Está bien que del lado izquierdo, con una resistencia, le damos corriente al LED, y del lado derecho vamos a poner un tip. El tip, ¿se acuerdan? Que es un transistor, en realidad es un par Darlington, que tiene mucha ganancia y a su vez permite mucha corriente y mucho voltaje. Y vamos a conectar un motor que trabaja con 12 volts. Entonces ya son motores más potentes.
no es el motorcito de la rueda de plástico y todo eso, son motores más potentes. ¿De acuerdo? Con una fuente de 12 volt, con una masa de 12 volt, totalmente independiente de la salida digital del Arduino y la masa del Arduino. Si en algún momento el transistor se quema, el motor me da demasiado voltaje o lo que fuera, no hay forma de que esto perjudique a este circuito porque internamente, adentro del integrado, no tienen contacto. Hay como una zona donde solamente pasa la luz del LED. ¿De acuerdo? Hay una diferencia física entre los circuitos. Bien. Entonces, ese es el circuito que vamos a armar. Nosotros podríamos comprar un módulo Arduino 4N35 que ya viene todo esto, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a armar en protoboard porque es un circuito sumamente sencillo. ¿Estamos? Bien, ahí tenemos entonces el circuito y ahí tenemos cómo serían las conexiones. Les muestro el Arduino. A ver, yo quiero armar un circuito sumamente sencillo y quiero ver que funcione, nada más. Entonces, vamos a usar una salida PWM, la salida 9, y vamos a hacer lo siguiente. Con Digital Gray yo lo mando en high. Entonces, le estoy mandando un 1 permanente, con lo cual me va a prender al LED del octocoplador al 100%, y espero 5 segundos. 5 segundos es para darle tiempo al motor a que gire y tenga su velocidad y todo eso. Le mando low, que es como mandarle masa, apago el LED va a ir a llevar a zona de corte el transistor y me va a apagar el motor. Espero 5 segundos. Y después, ya con Analog Gray, no con digital, yo mando una salida PWM. La salida PWM, ¿se acuerdan que la puedo regular entre 0 y 255? ¿Está bien? O sea, son 256 posibilidades distintas. Bueno, por el tipo de motor que yo voy a usar, que ahora se lo voy a mostrar, yo le voy a mandar 1. O sea, no le mando ni 100 ni 200, le mando 1. ¿Está bien? Respecto de un 100% es el 0,4%. ¿Cómo saqué porcentajes, por favor? A ver, matemática. Estamos en una matemática de porcentajes, ¿eh? Matemática de primaria. Yo tengo entre 0 y 255. 255 sería el total. 255 dividido. ¿Cuál es el valor más grande que puede tener? 255. Me da 1, le agrego 2 ceros por 100, es con 2 ceros más, es un 100%. ¿Está bien? Si yo mandara, por ejemplo, 127 dividido 255, me da 0,498, que es aproximadamente 0,50, que es el 50%. ¿Estamos? Acá estoy mandando 1 dividido 255. ¿Está bien? 0,039, que yo redondeo a 0,4%. O sea, al motor le voy a mandar el 0,4% de su potencia total. Acuérdense que el PWM va a dar un pulso muy cortito durante un tiempo y 254 tiempos apagado. ¿De acuerdo? Esto sería imposible de hacerlo con un relé. El relé no le da el tiempo. Acuérdense que el PWM es una frecuencia y sobre esa frecuencia regulo el tiempo. El relé no me da la posibilidad de responder a esta velocidad. El optocoplador sí tiene la suficiente velocidad para responder perfectamente a esta velocidad del PWM. Y ahí se acabó el programa es nada más que eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a hacer el cambio de cámara, vamos a ver si me funciona todo bien, y les explico el circuito. Bien, espero que me escuchen y espero que me estén viendo. El motor que vamos a utilizar es un motor, un cooler común que saqué de una computadora, en realidad lo compré, es un motor nuevo, que ven que gira muy fácilmente. ¿Está bien? Entonces, con muy poquito voltaje ya comienza a girar.
¿Está? Yo le pegué un papel simplemente para que ustedes vean cómo gira. Tenemos el Arduino del cual conectamos nada más que dos cables. La masa y la salida de la pata 9. ¿De acuerdo? Por este lado tengo mi fuente de 12 volts. Entonces yo les acerco un poquito el protoboard, pero el protoboard está reflejado lo mismo que tienen en el circuito. ¿De acuerdo? Ese cosito negro es el integrado. ¿Está bien? El 4N35. Lo que yo hice es agregarle un LED en serie para yo ver, cuando el LED prenda, quiere decir que estoy prendiendo también al LED interno. O sea, entra corriente, pasa por una resistencia, pasa por un LED común, pasa por el LED del autoacoplador, sale masa. ¿De acuerdo? O sea, este LED es simplemente para mí, para saber si estoy recibiendo bien o no la señal del Arduino. Y del otro lado, un tip. ¿Ven que es un tip común y corriente? ¿Se acuerdan de los tips? Bien. Entonces, la fuente de 12 volts está conectada al rojo del motor. Acuérdense que los motores tienen polaridad. Al rojo del motor. El negativo del motor conectado al colector del tip, y el emisor del tip es la masa de salida que vuelve a la fuente. ¿Está bien? O sea, esos son todos los componentes que hay. Bien. Yo ya mandé el programa y entonces prendo el Arduino. ¿Está bien? Ahí prende el LED y me prende el motor. ¿De acuerdo? El motor está girando al máximo. Ahí lo apaga. El motor deja de funcionar. Y ahí lo prende a ese 1, al 0,4%. Fíjense lo despacito que giró el motor. ¿De acuerdo? Fíjense la luminosidad del LED. Ahí está el máximo. ¿Está bien? El motor gira al máximo. Ahí se apaga. Y ahora fíjense lo poquito que prende el LED y lo poquito que gira el motor. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo de optoacoplador. No hace falta ver más. Con esto es suficiente. Es un circuito que tiene las características de un relé, pero las ventajas de tener un tiempo de respuesta mucho más grande que no permite controlar un motor con PWM. Algo que no podríamos hacer con un relé. Por otro lado, como acá estamos utilizando un fototransistor, el transistor tiene polaridad. No hay forma de manejar 220 volts con un transistor, ¿de acuerdo? Porque la corriente es alterna. Entonces ahí tenemos que ver otro tipo de circuito para manejar 220 volts.